Cierra los ojos e imagina una mina oculta en algún lugar del salvaje oeste, donde hombres desesperados extraen oro y plata durante días interminables. Ahora imagina ese tesoro, cuidadosamente escondido en las colinas de Virginia, esperando ser descubierto. Todo lo que necesitas para encontrarlo está en un conjunto de códigos, pero hay un problema. Nadie ha podido descifrarlos en más de 200 años. ¿Serás tú quien rompa el enigma? Hoy exploraremos la historia del código del tesoro de los Bill, un misterio que ha obsesionado a generaciones. Para comprender la historia del código del tesoro de los Bill, tenemos que viajar al corazón de Estados Unidos en 1817, una época marcada por la expansión hacia el oeste y un creciente sentido de aventura y riesgo. En este periodo, las vastas extensiones de territorio inexplorado prometían oportunidades inimaginables para los valientes y, a menudo, desesperados buscadores de fortuna. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Thomas Jefferson Bill, cuya vida sigue envuelta en el misterio. Según los relatos, Bill lideraba un grupo de 30 hombres que emprendieron una expedición hacia el oeste, movidos por el rumor de una mina oculta que contenía una fortuna en oro y plata. Lo que encontraron superó sus expectativas. Una mina que parecía no tener fin en sus riquezas, pero con grandes riquezas viene también un gran riesgo. En una época en la que los caminos estaban llenos de bandidos y el transporte de metales preciosos era una empresa extremadamente peligrosa, Bill y su grupo tomaron una decisión drástica. Enterraron su fortuna en algún lugar de Bedford County, Virginia, con la esperanza de recuperarla cuando las condiciones fueran más seguras. Para proteger el tesoro, Bill creó 3 documentos cifrados que contenían la ubicación exacta del tesoro y una lista de los herederos legítimos. Pero aquí está el giro. Bill desapareció y nunca regresó para entregar la clave necesaria para descifrar los códigos. Los documentos, confiados a un posadero local llamado Robert Morris, permanecen como un rompecabezas indescifrable hasta el día de hoy. Este misterio ha fascinado a generaciones, no solo por la magnitud del tesoro que promete, sino también por la complejidad de los códigos y la falta de respuestas definitivas. Hoy, exploraremos esta historia desde sus raíces. ¿Quién era Thomas Bill? ¿Qué ocurrió con su grupo? ¿Y por qué sus códigos siguen siendo un desafío para las mentes más brillantes del mundo? Thomas Jefferson Bill no era un hombre común. Aunque su vida está rodeada de misterio, se sabe que era un aventurero y comerciante que viajaba frecuentemente por el país, interactuando con una variedad de personas, desde mineros hasta soldados. En una época en la que los relatos orales eran la principal forma de transmitir historias, Bill habría escuchado rumores sobre minas ocultas y riquezas esperando ser encontradas. Su habilidad para liderar un grupo de 30 hombres sugiere que tenía un carisma y una confianza que inspiraban a quienes lo rodeaban. Pero, ¿por qué eligió una expedición tan arriesgada? Algunos historiadores sugieren que Bill era impulsado tanto por la ambición como por el deseo de desafiar los límites de lo posible, una característica común en los pioneros de la época. El grupo de Bill estaba compuesto por 30 hombres, pero sus identidades siguen siendo un misterio. ¿Quiénes eran estas personas dispuestas a abandonar sus vidas por una expedición peligrosa? Aunque no hay registros directos, se cree que muchos eran buscadores de oro experimentados, hombres que ya habían probado suerte en otras minas del oeste. También es probable que algunos fueran comerciantes que vieron una oportunidad para enriquecer sus negocios con metales preciosos. Y quizás entre ellos había soldados desmovilizados que, tras la guerra de 1812, buscaban un propósito y una forma de construir un futuro en una nación en expansión. El descubrimiento de la mina fue el punto de inflexión en esta historia. Aunque no se conocen los detalles exactos, los relatos sugieren que el grupo tropezó con una mina que ya había sido parcialmente explotada, posiblemente por nativos americanos o exploradores españoles que pasaron por la región años antes. La mina estaba llena de oro y plata en cantidades que superaban cualquier expectativa. Para Bill y su grupo, esto representaba no solo riqueza,
sino también responsabilidad. Decidieron transportar parte del oro de vuelta al este, pero enterraron el resto para protegerlo. ¿Por qué? En aquella época, los caminos eran inseguros y la idea de transportar grandes cantidades de oro sin escolta era un suicidio virtual. Enterrar un tesoro no era una tarea sencilla. El grupo habría tenido que elegir cuidadosamente el lugar, asegurándose de que estuviera cerca de un punto de referencia natural que pudiera ser reconocido años después. También habrían tenido que cavar lo suficientemente profundo como para evitar que los elementos o los animales desenterraran el oro. Según el código descifrado, el tesoro estaba compuesto por 2.921 libras de oro y 5.100 libras de plata, además de joyas. Transportar y enterrar este peso habría requerido una planificación meticulosa y un trabajo en equipo extraordinario. Pero el verdadero desafío era proteger la información sobre su ubicación. Aquí es donde entra la genialidad y quizás la paranoia de Thomas Bill. Para proteger el secreto, creó 3 documentos cifrados. Se cree que estos fueron escritos a mano, usando un método de cifrado basado en la correspondencia entre números y letras de un texto clave. El nivel de detalle y la dificultad de los códigos sugieren que Bill tenía conocimientos avanzados, ya sea autodidacta o adquiridos en algún momento de su vida como comerciante. El primer código contenía la ubicación exacta del tesoro. El segundo, como sabemos, describía el contenido del tesoro. Y el tercero listaba los nombres de los herederos, asegurándose de que las riquezas se distribuyeran de manera justa entre los hombres y sus familias. Los documentos cifrados que Thomas Bill dejó detrás son mucho más que simples números. A primera vista, podrían parecer columnas de cifras aleatorias, pero en realidad, cada número corresponde a una letra en un texto clave. Esta técnica, conocida como cifrado por sustitución, era común en la época para proteger información sensible. Por ejemplo, un fragmento del primer código se ve así: 115, 73, 24, 804, 45... Cada uno de estos números representa una letra o un espacio cuando se compara con una clave específica. Sin embargo, sin saber cuál es el texto clave, estos números no tienen sentido. Lo más desconcertante es que, a pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos de miles de personas, solo uno de los 3 códigos ha sido descifrado hasta la fecha. El único código que ha sido descifrado hasta ahora es el segundo. Este proceso se logró en 1885, cuando un hombre llamado James B. Ward publicó la historia del código Bill en un panfleto titulado Los papeles de Bill. Según Ward, un amigo suyo logró descifrar el segundo código utilizando la Declaración de Independencia como clave. El método era el siguiente: cada número del código correspondía a la posición de una letra en la declaración. Por ejemplo, el número 115 indicaría la letra número 115 en el texto. Al aplicar esta técnica, se reveló el contenido del tesoro: 2.921 libras de oro, 5.100 libras de plata, joyas obtenidas en el extranjero. Sin embargo, este éxito planteó más preguntas que respuestas. Si el segundo código se basaba en la Declaración de Independencia, ¿por qué los otros 2 no podían descifrarse con el mismo texto clave? Esto ha llevado a muchos a creer que Bill utilizó diferentes claves para cada código, complicando aún más el enigma. El primer código, que supuestamente contiene la ubicación exacta del tesoro, sigue siendo indescifrable. A lo largo de los años, se han probado innumerables textos clave: la Biblia, la Constitución, otras obras literarias populares de la época, e incluso combinaciones matemáticas. Pero ninguno ha funcionado. El tercer código,
que se cree que enumera los nombres de los herederos, también ha frustrado a los criptógrafos. Esto ha llevado a varias teorías. El texto clave podría estar perdido. Bill pudo haber utilizado un libro personal o un documento menos conocido que no ha sobrevivido al tiempo. Los códigos podrían estar incompletos. Es posible que los documentos cifrados no contengan toda la información necesaria para resolverlos, lo que haría imposible descifrarlos sin las instrucciones originales de Bill. El fraude. Algunos escépticos sugieren que los códigos fueron diseñados para ser indescifrables, como parte de un engaño más elaborado. Lo que hace que el código Bill sea particularmente desafiante es la falta de contexto. La mayoría de los cifrados históricos incluyen alguna pista sobre el texto clave, pero en este caso, Bill dejó pocas instrucciones. Además, el uso de números en lugar de letras complica el análisis. En términos modernos, incluso los programas de supercomputadoras han intentado analizar los códigos utilizando métodos como el análisis de frecuencia, sin éxito. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Bill usó un cifrado completamente original. Un sistema tan único que no tiene comparación con otros de su tiempo. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre qué textos clave podrían haber sido utilizados para los códigos de Bill, obras literarias populares de la época. Algunos creen que Bill pudo haber usado libros conocidos, como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift o la poesía de Byron, documentos personales. Es posible que los textos clave fueran diarios, cartas o registros pertenecientes a Bill o a alguien de su grupo. La Declaración de Independencia nuevamente. Aunque ya funcionó para el segundo código, algunos cazadores de tesoros creen que Bill pudo haber utilizado diferentes versiones del documento o ediciones específicas. Sin embargo, todas estas teorías siguen siendo especulaciones y los códigos permanecen tan impenetrables como siempre. Por supuesto, no todos están convencidos de que el tesoro de Bill sea real. Los escépticos argumentan que los códigos podrían ser un fraude elaborado. Según esta teoría, James B. Ward, el editor del panfleto original, inventó la historia para vender más copias. Uno de los argumentos más fuertes de los escépticos es que no hay evidencia directa de que Thomas Bill haya existido realmente. No se han encontrado registros oficiales sobre su vida, su grupo de 30 hombres o la mina de oro que supuestamente descubrieron. Esto lleva a algunos a preguntarse si los códigos son simplemente un rompecabezas sin solución, diseñado para entretener más que para revelar un tesoro. A pesar de las dudas, el código Bill sigue capturando la imaginación de las personas. Hay algo profundamente humano en la idea de resolver un misterio y descubrir un tesoro. Los códigos, con sus largas columnas de números y su aire de secreto, son un recordatorio de que todavía hay enigmas en el mundo que esperan ser resueltos. ¿Son los códigos una puerta a la riqueza o simplemente un juego diseñado para confundirnos? La respuesta, hasta ahora, sigue siendo un misterio. El misterio de los códigos de Bill no es solo un desafío para los criptógrafos. Es una invitación a explorar nuestra propia curiosidad y deseo de descubrir lo desconocido. En la próxima sección, exploraremos las historias de los cazadores de tesoros que han dedicado sus vidas a esta búsqueda, enfrentándose a peligros, fracasos y a veces pequeños éxitos que alimentan la esperanza de que el tesoro aún está ahí, esperando ser encontrado. La historia del código Bill comenzó oficialmente en 1885, cuando un hombre llamado James B. Ward publicó un panfleto titulado Los papeles de Bill.
Según Ward, había recibido los documentos cifrados de un amigo anónimo, quien a su vez los había heredado del posadero Robert Morris. Aunque Ward no afirmaba haber encontrado el tesoro, su decisión de publicar la historia despertó la imaginación de los lectores. En su introducción, Ward describía el enigma como un desafío que podía cambiar la vida de quien lo resolviera. Desde el momento en que el panfleto llegó al público, los cazadores de tesoros comenzaron a aparecer en Bedford County, armados con palas, mapas y una ambición implacable. Pero aquí surge la primera pregunta. ¿Era Ward un editor honesto que buscaba compartir una historia fascinante? ¿O fue él quien inventó todo para vender copias? El debate persiste hasta hoy. Desde finales del siglo XIX, Bedford County se ha convertido en un imán para los soñadores que buscan el tesoro de Bill. Sin embargo, la mayoría de estas búsquedas han terminado en frustración. En la década de 1930, un ingeniero de Nueva York llamado George Carter pasó más de 5 años excavando en las colinas cercanas a Mont Vale, un pequeño pueblo de Virginia. Carter estaba convencido de que había descifrado parte del primer código, pero cada excavación solo reveló tierra y piedras. Según testigos locales, Carter gastó casi toda su fortuna personal en la búsqueda, hasta que finalmente abandonó su sueño y regresó a Nueva York, arruinado emocional y económicamente. Otra historia notable ocurrió en 1983, cuando un hombre llamado Melvin Blackwell usó detectores de metales avanzados para buscar en las cercanías de la ruta 122. Blackwell afirmó haber encontrado objetos metálicos enterrados a gran profundidad, pero carecía del equipo necesario para desenterrarlos. Aunque nunca pudo confirmar si se trataba del tesoro, su relato inspiró a otros a continuar la búsqueda en esa área. Buscar el tesoro de Bill no es solo un juego, también puede ser peligroso. En 1975, un grupo de 3 amigos de Carolina del Norte decidió pasar sus vacaciones explorando el condado de Bedford. Al entrar en una cueva que creían estar relacionada con el tesoro, uno de ellos quedó atrapado cuando un derrumbe bloqueó la entrada. Aunque finalmente fue rescatado, el incidente resaltó los riesgos físicos de buscar un tesoro en terrenos desconocidos. En otro caso, un cazador de tesoros en los años 90 afirmó haber sido amenazado por terratenientes locales que no querían que extraños cavaran en sus propiedades. Estas tensiones han llevado a conflictos legales y, en algunos casos, a enfrentamientos violentos entre los buscadores y los propietarios de tierras. A pesar de los fracasos, algunos cazadores de tesoros han reportado hallazgos intrigantes. En 1962, un hombre llamado Harold Steele encontró una pequeña caja de metal enterrada cerca de Goose Creek, un arroyo en Bedford County. Dentro de la caja había un puñado de monedas de plata y una hoja de papel casi ilegible. Aunque Steele afirmó que el papel contenía números similares a los códigos de Bill, el documento se perdió antes de que pudiera ser analizado. En otro caso, en 1991, un grupo de estudiantes universitarios encontró herramientas de minería antiguas mientras excavaban en una propiedad privada. Aunque no tenían conexión directa con Bill, estos hallazgos alimentaron la esperanza de que el tesoro estuviera cerca. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han dado un nuevo impulso a la búsqueda del tesoro de Bill. Detectores de metales avanzados. Estos dispositivos pueden identificar objetos metálicos enterrados a profundidades significativas, pero la presencia de minerales en el suelo de Bedford County a menudo genera falsas alarmas. Drones con cámaras térmicas,
Algunos buscadores han utilizado drones para explorar terrenos difíciles, buscando señales de actividad subterránea que podrían indicar la presencia de un tesoro. Software de análisis de patrones. Los criptógrafos modernos han utilizado programas informáticos para analizar los códigos en busca de patrones, pero hasta ahora ningún programa ha tenido éxito en descifrar el primer y el tercer código. Sin embargo, incluso con estas herramientas, el tesoro sigue siendo esquivo. Algunos creen que esto se debe a que el lugar exacto ya no existe, debido a cambios en el paisaje a lo largo de los siglos. Más allá de las herramientas y las técnicas, hay un elemento humano en esta historia que no puede pasarse por alto. ¿Qué impulsa a alguien a dedicar su vida a la búsqueda de un tesoro que podría no existir? Para algunos, es la promesa de riqueza. Para otros, es el desafío intelectual de descifrar un código que ha eludido a tantos. Pero para muchos, es simplemente el espíritu de aventura, la idea de formar parte de una historia más grande que ellos mismos. Como dijo un cazador de tesoros anónimo en una entrevista, no se trata solo del oro, se trata de la emoción de la caza. Las historias de los cazadores de tesoros que han perseguido el sueño del Código Bill son un testimonio del poder que este misterio tiene sobre la imaginación humana, desde los fracasos más devastadores hasta los pequeños éxitos que alimentan la esperanza. Cada relato añade una nueva capa a esta fascinante saga. En la próxima sección, exploraremos las teorías y controversias que rodean al Código Bill. ¿Es este un verdadero mapa del tesoro? ¿O estamos persiguiendo un sueño imposible? Quédate con nosotros para descubrirlo. A pesar de que muchos dudan de la autenticidad del Código Bill, existen varios detalles históricos que sugieren que el tesoro podría ser real. Primero, está el relato inicial en el panfleto de James B. Ward. Aunque algunos lo han descartado como una obra de ficción, Ward afirmaba que los documentos y la carta de Bill provenían directamente del posadero Robert Morris. Morris, un residente conocido de Bedford County, no tenía una reputación de mentiroso o embaucador, lo que ha llevado a algunos a creer que realmente recibió los documentos de un hombre llamado Bill. Además, en la década de 1820, varios periódicos locales mencionaron avistamientos de un grupo de hombres transportando cargas sospechosamente pesadas cerca de Montvale. Aunque estos relatos no confirmaron directamente la existencia de oro, han sido interpretados por algunos como evidencia circunstancial de la actividad de Bill y su grupo. Finalmente, hay registros de actividad minera en el oeste de los Estados Unidos en la época en que Bill y su grupo habrían realizado su expedición. Esto encaja con la idea de que pudieron haber encontrado una mina rica en oro y plata y trasladado parte de su contenido hacia el este. Por otro lado, los críticos señalan varias inconsistencias en la historia que sugieren que el Código Bill podría ser un fraude. El primer problema es la falta de pruebas documentales sobre la existencia de Thomas Jefferson Bill. No se ha encontrado ningún registro oficial de su nacimiento, residencia o expedición. Algunos investigadores creen que Bill pudo haber sido un seudónimo utilizado por Ward o por algún otro autor anónimo que creó la historia. Además, los códigos mismos han sido objeto de escrutinio. Expertos en criptografía, incluido William Friedman, quien ayudó a descifrar los códigos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, analizaron los documentos y concluyeron que los patrones de los números no se alinean con los de un cifrado legítimo. Según Friedman, los códigos podrían haber sido creados como un rompecabezas sin solución, diseñado simplemente para atraer la atención. Finalmente, está la sospechosa coincidencia de que el único código descifrado utiliza la Declaración de Independencia como clave, un texto que habría sido fácilmente accesible para cualquier escritor estadounidense del siglo XIX. Esto ha llevado a algunos a sugerir que Ward creó el segundo código como una manera de dar credibilidad a su relato. Más allá del fraude, hay teorías más oscuras sobre el destino del tesoro de Bill. Una de las más intrigantes sugiere que el gobierno de los Estados Unidos
podría haber encontrado el tesoro y haberlo confiscado en secreto. Bedford County se encuentra relativamente cerca de Washington, D.C., y algunos creen que el gobierno podría haber utilizado los recursos de inteligencia militar para localizar y recuperar el oro. Otra teoría sostiene que sociedades secretas, como los masones o los rosacruces, podrían estar involucradas. Según esta hipótesis, Bill o su grupo podrían haber estado conectados con una organización secreta que utilizó los códigos como una manera de ocultar su riqueza de ojos indiscretos. Esta teoría se ve reforzada por la complejidad de los cifrados y la aparente ausencia de una clave conocida. Un factor que a menudo se pasa por alto en esta historia es el impacto del tiempo en el paisaje del condado de Bedford. Si el tesoro fue enterrado en un lugar identificado por un punto de referencia natural, como un árbol o una roca, es posible que estas marcas hayan desaparecido con el tiempo. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra y el desarrollo urbano también podrían haber alterado el terreno, enterrando aún más el tesoro o haciéndolo prácticamente inaccesible. Esta teoría ha llevado a algunos cazadores de tesoros a centrarse en técnicas de arqueología subterránea y análisis geológico para buscar pistas, aunque hasta ahora sin éxito. Una teoría menos común, pero igualmente fascinante, sugiere que el código Bill no se refiere a un tesoro literal, sino a algo más simbólico. Algunos investigadores han interpretado los códigos como una metáfora o una alegoría sobre la búsqueda del conocimiento o el crecimiento personal. Según esta idea, el oro y la plata representan el valor de la exploración intelectual y la resolución de enigmas en lugar de riquezas materiales. Aunque esta teoría no tiene muchas pruebas que la respalden, plantea una pregunta interesante. ¿Por qué estamos tan obsesionados con los misterios como el código Bill? ¿Es el verdadero tesoro la historia misma y la forma en que nos inspira a explorar lo desconocido? En la era de Internet, el código Bill ha encontrado un nuevo hogar en comunidades de cazadores de tesoros en línea. Foros dedicados al misterio comparten teorías, métodos y análisis de los códigos, mientras que las redes sociales han permitido que una nueva generación de exploradores se interese por la historia. Algunos creen que las herramientas modernas, como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, podrían finalmente resolver el enigma. Sin embargo, hasta ahora, incluso las tecnologías más avanzadas han fracasado, dejando a los códigos de Bill como uno de los mayores desafíos sin resolver en la historia de la criptografía. Las teorías y controversias que rodean al código Bill son tan fascinantes como el propio tesoro. Desde argumentos sólidos hasta conspiraciones salvajes, cada idea añade una nueva capa de complejidad a esta historia. Pero, ¿dónde termina la realidad y comienza la ficción? En la próxima sección, reflexionaremos sobre el impacto cultural y filosófico de este misterio, explorando cómo ha capturado nuestra imaginación y lo que realmente significa buscar un tesoro en un mundo cada vez más dominado por certezas. A lo largo de los años, el misterio del código Bill ha inspirado innumerables adaptaciones y referencias en libros, películas y documentales. Aunque no es tan famoso como otros enigmas históricos, como el Triángulo de las Bermudas o la Atlántida, ha encontrado un lugar especial en el mundo de la cultura popular como un ejemplo perfecto de la obsesión humana por los secretos y la búsqueda de lo desconocido. Uno de los ejemplos más notables es el libro The Bill Treasure, A History of a Mystery, de Thomas J. Lyon, que examina tanto la historia como las teorías detrás del código. Además, el código Bill ha sido referenciado en películas y series relacionadas con búsquedas de tesoros, alimentando la imaginación de una audiencia global. Incluso han aparecido en videojuegos y juegos de mesa
que recrean la emoción de descifrar códigos y explorar paisajes misteriosos. La influencia del código Bill se extiende también a documentales de crímenes y misterios, donde el enigma se presenta como un desafío no resuelto que aún espera a ser descifrado. Esta representación ha mantenido viva la relevancia del código Bill en la era moderna, capturando tanto a cazadores de tesoros como a amantes de los acertijos. El código Bill es más que un conjunto de cifras. Es un símbolo de algo profundamente humano. Nuestra fascinación por los secretos y los tesoros. Desde la antigüedad, las historias de riquezas escondidas han sido una constante en casi todas las culturas. Desde los tesoros de los piratas hasta las tumbas de los faraones, la idea de encontrar algo valioso enterrado en algún lugar perdido despierta un sentido de aventura y posibilidad. Pero, ¿por qué estas historias nos cautivan tanto? Quizás porque los tesoros perdidos representan algo más que riqueza material. Son una promesa de descubrimiento, de conectar con el pasado y de ser parte de una narrativa más grande. El código Bill, con su complejidad y misterio, encapsula perfectamente esta obsesión, atrayendo a soñadores de todo el mundo. Más allá de su valor literal, puede interpretarse como una metáfora para muchos aspectos de la vida. Algunos lo ven como un ejemplo de perseverancia frente a lo imposible. Los cazadores de tesoros, que han dedicado años de sus vidas a descifrar los códigos, encarnan esta idea. No importa cuántas veces fracasen, siempre hay esperanza de éxito. Otros ven en él un reflejo de nuestra necesidad de buscar significado en un mundo caótico. En un sentido filosófico, los códigos son como la vida misma, llenos de enigmas, sin una clave clara, pero que prometen una recompensa al final si perseveramos. No solo ha inspirado a buscadores de tesoros, sino también a científicos y criptógrafos que ven en este enigma una oportunidad para probar nuevas teorías y herramientas. Desde los primeros intentos manuales de descifrar los códigos hasta el uso de algoritmos modernos, ha sido un campo de prueba para la evolución de la criptografía. Además, este enigma ha fomentado el desarrollo de comunidades en línea dedicadas a resolver misterios. Estas comunidades no solo trabajan en él, sino que también aplican sus métodos a otros desafíos criptográficos, contribuyendo al avance de este campo. Al final, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa buscar un tesoro. ¿Es el tesoro el objetivo? ¿O es el viaje lo que realmente importa? Para muchos de los que han perseguido este enigma, la verdadera recompensa ha sido la experiencia misma, el desafío intelectual, la emoción de la búsqueda y la posibilidad de conectar con algo más grande que ellos mismos. En un mundo donde muchas preguntas ya tienen respuestas, nos recuerda que aún hay misterios por resolver. Representa la esperanza de que, incluso en nuestra era de información, todavía hay secretos esperando ser descubiertos. El impacto del código Bill va más allá del oro y la plata. Es una historia de curiosidad, perseverancia y la eterna fascinación humana por lo desconocido. Ya sea un verdadero mapa del tesoro o simplemente un rompecabezas sin solución, seguirá inspirando a generaciones futuras, recordándonos que, a veces, la búsqueda es tan importante como el hallazgo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el código Bill es la clave para una riqueza inimaginable o simplemente una fantasía creada para capturar nuestra imaginación? Déjanos tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias Ocultas para descubrir más misterios que desafían la lógica y nos invitan a soñar. Tal vez, algún día,
alguien descifre este enigma y cambie la historia para siempre. ¿Podrías ser tú?